Padre, así como cantábamos, Dios, aleluya, 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 que no es otra cosa que alabanzas a ti, Señor. Tuya es la alabanza, tuya es la magnificencia, tuya es la adoración, el honor, Señor. Tuyo es el imperio, el poder, la autoridad y la majestad, Señor. Porque eres el Dios que creaste todas las cosas y por ti subsisten, Señor. Creemos, oh Padre Celestial, que eres ese Dios santo, santo, santo. El que eras, el que eres, el que has de venir. El que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Ante el cual un día, Señor, toda rodilla se tiene que doblar y toda lengua te tiene que confesar como el único y sabio Dios, como el único Dios verdadero, el invisible, el inmortal Dios. En esta hora, Padre, como tu iglesia, como tu congregación, queremos tributarte adoración, queremos tributarte alabanza, queremos, Padre Santo, desde nuestra humanidad, desde nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, de nuestra impotencia, Padre Santo, reconocer que necesitamos de ti, el Dios omnipotente, el todopoderoso, Señor. Que hoy más que nunca, Padre Santo, te necesitamos a ti, Señor. Que hoy más que nunca, Padre Santo, te necesitamos a ti más que otra persona, más que otro día anterior, Señor. Este es el día, Señor, esta es la noche que tú has creado para que nos gocemos, nos alegremos en ti, Señor. Como dice tu palabra, que cantemos a ti por la mañana a tu misericordia, pero que por la noche cantemos a tu fidelidad, Señor. Y hoy más en este día, Señor, hemos visto manifiesta tu fidelidad en nuestras vidas, Señor. Como dice tu palabra, que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces siempre fiel, porque no te puedes negar a ti mismo, Dios. Gracias por este día, Señor. Te pedimos para que preparen nuestra mente, nuestros corazones, que la palabra de tu palabra que hoy sea compartida, que hoy sea predicada, Señor, sirva de exhortación, de edificación y de consuelo para todos y cada uno de nosotros, Señor, y que actúe en nosotros los creyentes, Señor, que como dice tu palabra de ella misma, que no vuelva a ti vacía, Señor, sino que cumpla el efecto para el cual tú la has enviado, Señor. Que tu palabra hoy nos sobreedifique, oh Padre, y nos dé herencia con todos los santificados. Gracias, oh Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Señor y Salvador personal. Amén. Bueno, vayamos a Lucas 18. Vamos a leer desde el versículo 31 al 33 previamente. Dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Camino a Jerusalén, pero la prédica se llama Camino a la Nueva Jerusalén. Nosotros sabemos que esto es un relato histórico. Y todos nosotros sabemos, este es el último viaje de Jesús a Jerusalén. Jesús había anunciado desde la confesión de Pedro de que Jesús era el Mesías, el Cristo. De ese en el momento en adelante, Jesús había anunciado con esta 3 veces su muerte, demostrándonos la palabra de Dios de que Jesús como Mesías cumplía la función de profeta. El Mesías tenía que tener 3 elementos en él: ser rey, ser sacerdote y ser profeta. Entonces Jesús aquí estaba profetizando lo que iba a acontecer con él en Jerusalén. Y en Lucas 9, en la transfiguración, cuando Jesús sube al monte con Jacobo, Pedro y Juan, que se le aparece Elías y Moisés, estaban conversando, de acuerdo a Lucas 9, de que ya Jesús iba a partir a Jerusalén y que todo lo que iba a acontecerle a él en Jerusalén. Lo mismo, si se acuerdan, cuando estudiamos Lucas 13, cuando los fariseos le dijeron a Jesús de que
Herodes anda buscando para matarte. Jesús respondió: díganle a esa zorra que voy a estar aquí hoy, mañana hago milagros y después sigo camino a Jerusalén, porque ningún profeta puede morir fuera de Jerusalén. Entonces Jesús, teniendo claro de que su ministerio terrenal con lo que tenía que ver con el plan de salvación tenía que culminar era en Jerusalén. Pero ahí dice que Jesús, tomando a los 12, Jerusalén es la ciudad más importante en la Biblia, es la ciudad que más veces se menciona en la Biblia, en todo el contexto bíblico, y Jerusalén es la ciudad más importante ahorita mismo a nivel mundial. No hay una ciudad que tenga la condición de importancia de lo que Jerusalén hoy tiene ahorita mismo en el mundo, todo lo que representa Jerusalén. Además, las Naciones Unidas hoy, el conflicto del mundo es por Jerusalén. Entonces ahí vemos que Jesús dice que se van a cumplir todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y hay dos escrituras específicas en el Antiguo Testamento, no entendida por los judíos aún, porque todavía el Señor les tiene el velo puesto cuando estudian el Antiguo Testamento, que hablaba de la muerte del Mesías. Y una de esas es Daniel 9:26, que dice de que el Mesías príncipe le sería quitada la vida. Y hay una escritura que describe todo lo que Jesús dijo que iba a pasar en Jerusalén. Vayamos a esa escritura. Está en Isaías 53. Y que tiene que ver con el acto que vamos a celebrar ahorita al final del servicio de la comunión. Vamos a leer Isaías 53. Dice el versículo 1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cuál renuevo delante de él, como raíz de tierra seca? No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Todo eso
que acabamos de leer hace referencia a la pasión y muerte de Jesús. Ahí está profetizada por Isaías 700, 800 años antes de que Jesús muriera en la cruz. Isaías es conocido como el profeta mesiánico por excelencia. Isaías fue el que profetizó el nacimiento de Jesús, como lo vimos la semana pasada en Isaías 7 y en Isaías 9 habla del nacimiento de Jesús. En Isaías 11 habla del ministerio de Jesús. Y aquí en este Isaías 53 y también en Isaías 42 habla de la obra de Jesús. Entonces, aquí nosotros vemos que para Jesús no era sorpresa, para Dios no era nada nuevo ni distinto lo que experimentó en la cruz. Por eso Jesús mismo más adelante dice a sus discípulos en Juan 10 que a él nadie le quita la vida, porque él tenía el poder para ponerla y volverla a tomar. Entonces, lo que Jesús profetizó que iba a sucederle era conforme a como leímos ahorita, va a suceder con el Hijo del Hombre en Jerusalén conforme a los profetas. Hay otras profecías que hablan del sufrimiento de Jesús, que es el Salmo 22. El Salmo 22 comienza con una de las frases que Jesús dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y desde el profeta, desde David, que conocido también como profeta, en el Salmo 22 también Dios describe apartes de la pasión y de la muerte de Jesús. En ese mismo Salmo 22 habla de que no le quebrantarán los huesos, como sucedió como vemos nosotros en el relato de la crucifixión, que los huesos de Jesús no le fueron quebrantados, que sus vestidos y echaron suerte sobre sus vestidos. Eso también está en el Salmo 22. Entonces, conforme a lo que dicen los profetas, lo que dijo Moisés, que el Señor se proveerá cordero. Se proveerá cordero cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Cuando el Señor le dice que no lo haga y estaba un carnero cogido en unos espinos, cuando el Señor le dijo, el Señor se proveerá cordero. Entonces Jesús profetiza, vamos a Lucas, profetiza lo que iba a acontecerle a él, que no era una cosa distinta a lo que ya el Señor había dispuesto que iba a sucederle a Jesús con lujo de detalles. Entonces dice, será entregado a los gentiles y será escarnecido. Eso es, que se burlarán de él como lo hicieron los soldados romanos, afrentados, escupidos. El escupir era una forma de maldecir entre los judíos. Entonces, no sé si ustedes se vieron la película La Pasión de Cristo. Los que no se han visto la película La Pasión de Cristo, les invito a que se la vean, que la película La Pasión de Cristo muestra en un 80% lo que Jesús padeció en su pasión y en su muerte. Es muy gráfica y es bueno tener presente en qué consistió ese sufrimiento de Jesús para llevarnos a nosotros a la salvación, para que nosotros hoy estemos congregados en torno a su nombre y a su palabra. Les recomiendo que se las vean, De pronto a algunos les va a ser demasiado fuerte porque, como les digo, es bastante gráfica, sobre todo en la parte de cuando lo están azotando y cuando le meten los clavos en las manos y en los pies. Pero es realmente lo que pasó. Fue realmente lo que pasó. La ira de Dios cayó sobre Jesús, como leímos ahorita, por causa del pecado de cada uno de nosotros. Así como leímos en Isaías 53 que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado para Dios tuvo un precio, la vida de su Hijo, el precio más alto
que pudo haber tenido, lo tuvo. Dios ha podido hacerlo de otra manera, pero Dios decidió hacerlo de esa manera porque era la única manera posible de contrarrestar la desobediencia de Adán. No había otra manera de contrarrestar la desobediencia de Adán, porque Dios no podía quedar como mentiroso. Y como la Biblia habla de Jesús como el segundo Adán, como el postrer Adán, porque Jesús y Adán tenían esa particularidad que ambos eran sin pecado original. Así como Adán fue el que trajo la muerte y el pecado, solamente una persona con la misma condición de Adán, inclusive superior a Adán, sin el pecado, era la que podía restituir el daño que cometió Adán. No había otro ser en la historia de la humanidad que cualificara para ser el Salvador. No había otro. Por eso Jesús es incomparable. Jesús no se puede comparar con ningún otro ser humano que haya pisado la tierra. Jesús es superior a todos, absolutamente a todos, porque Jesús no tenía la condición del pecado original. En otras palabras, Jesús no tenía la tendencia a pecar como nosotros la tenemos, y como todos los seres humanos en la tierra la tienen y la han tenido. Jesús no tenía esa tendencia. Pero la palabra de Dios dice que aunque no cometió pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado. No cometió pecado, pero Dios por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia de Dios por medio de Él. Entonces, Jesús es incomparable. No hay forma de que lo podamos tener en un grupo de grandes personajes de la historia de la humanidad. Eso es imposible. Hablándolo desde su parte humana, no hay un líder en la historia de la humanidad como Jesús. No lo ha habido. No lo ha habido un líder que en 3 años y medio haya impactado al mundo entero como Jesús lo hizo desde que hizo su ministerio público hasta hoy. Jesús es Dios. Por eso no se puede comparar absolutamente con nadie. Pues vamos a Lucas 18 y dice el versículo 34, en ese momento que Jesús les dijo a ellos, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras le eran encubiertas y no entendía lo que se les decía. Ellos, los 12 en ese momento determinado, y los demás discípulos de Jesús entendieron en qué consistió su pasión y su muerte después cuando vino el Espíritu Santo. Hay muchos misterios que están en la palabra de Dios que solamente por la revelación del mismo Dios se pueden entender. Hay muchas cosas que están cubiertas. Es más, dice en 1 Corintios 13 que hoy nosotros vemos y conocemos en parte, que vemos de una manera distorsionada, de una manera oscura, pero que va a llegar un momento en que vamos a poder ver y que vamos a poder conocer cómo realmente son las cosas, refiriéndose a Dios mismo. Hoy nosotros, por el Espíritu Santo, cuando tú llegas a la palabra de Dios y estudias la palabra de Dios y tienes un entendimiento de lo que estás leyendo, eso es obra del Espíritu Santo en nosotros, porque del ministerio, de la obra del ministerio del Espíritu Santo en nosotros, dice la palabra de Dios, de que Él nos iba a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, que no es otra cosa que Cristo y su palabra. Y que Él nos iba a enseñar todas las cosas. Y que el Espíritu Santo iba a glorificar a Jesús, porque iba a tomarlo del Padre y nos los iba a hacer saber. Entonces, solamente por el Espíritu Santo es que nosotros podemos llegar a la palabra de Dios y extraer las verdades que están en la palabra de Dios para nuestro beneficio y para nuestra bendición.
Entonces, en ese momento determinado, los discípulos no entendían en qué consistía la obra central del Evangelio, que era la pasión y la muerte de Jesús, porque no era el tiempo que ellos la entendieran y la conocieran. Hay una escritura que dice que las cosas ocultas son para Dios, pero las reveladas para los hijos de los hombres. Eso está en Deuteronomio. El Señor nos revela las cosas de acuerdo a su propósito, conforme a su plan y conforme a su voluntad. Entonces, cuando tú llegas a la palabra de Dios y encuentras una verdad que está oculta en ella y la puedes entender y te puedes apropiar de ella y vivir conforme a ella, y otro no tenga esa oportunidad, no significa que tú eres más inteligente que la otra persona. No, el Espíritu Santo te lo mostró por su gracia para que la palabra de Dios sea efectivamente lo que ella dice de sí misma, lo que significa para nosotros. Entonces Jesús iba camino a Jerusalén. Era la última Pascua de su ministerio en vida. Esa Pascua que iban a celebrar ese año que fue crucificado Jesús, era Pascua de Pascua, era una Pascua, no era una Pascua común y corriente, era una Pascua especial. Y era la Pascua era de las fiestas que los judíos de todo el mundo acudían a Jerusalén a celebrar la Pascua. La Pascua es la fiesta que se describe en Éxodo 12, cuando Moisés salió con el pueblo de Israel de Egipto, que lo último que hicieron fue que sacrificaron el cordero, que ese cordero representaba la posterior muerte de Cristo en la cruz. Entonces, iban multitudes con Jesús desde Galilea, iban con él para Jerusalén. Y iban multitudes, y había multitudes de otras partes del mundo conocido en ese entonces de judíos a celebrar esa Pascua a Jerusalén. Iban aproximadamente 500,000 personas a Jerusalén a celebrar la Pascua. Sí, iban multitudes de personas. Y el versículo 35 de Lucas 18, aconteció que acercándose Jesús a Jericó. Jericó es una ciudad que está a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de distancia a Jerusalén. Así que este relato tiene conexión de lo que concierne al ministerio de Jesús. Jesús venía de Jericó camino a Jerusalén, y dice que Jericó es una de las ciudades también que se mencionan bastante en la Biblia. Fue la primera ciudad que conquistaron los israelitas después que entraron a la tierra de Canaán. Eso está en el libro de Jueces, la famosa ciudad que se le cayeron los muros de Jericó, donde estaba Rahab. Esa ciudad también de las más mencionadas en la Biblia. Entonces Jesús, acercándose a Jericó, aquí vamos a leer ese relato de la sanación del ciego, que en Lucas dice que acercándose a Jericó, en Marcos y en Mateo dice que saliendo de Jericó. Entonces pareciera que hubiese una discrepancia en la lectura, pero arqueológicamente se descubrió que Jericó tenía una parte judía y una parte romana, y que una estaba dividida de la otra, y que posiblemente, porque en Mateo habla que Jesús sanó 2 ciegos, en Marcos nos da el nombre de uno de los ciegos. No podemos decir que Lucas es el mismo ciego que es el famoso ciego Bartimeo, pero sí nos habla del evento de la sanación del ciego. Sí nos habla del evento de esta sanación del ciego que vamos a leer ahora, y dice: un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. La mendicidad era esa práctica común de las personas que tenían algún tipo de discapacidad en la antigüedad.
Inclusive era como hoy en día los familiares se aprovechaban de esa condición de discapacidad para generar ingresos por medio de la persona. Entonces, dice que estaba ese ciego junto al camino, y el versículo 36 dice que al oír la multitud que pasaba preguntó qué era aquello. Y eso del ciego tiene mucho que ver con nosotros, porque de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros a las verdades de Dios y a Dios mismo, antes de Cristo éramos unos ciegos, porque no veíamos a Dios de la manera como Dios es, de la manera como Dios está revelado en su palabra. Solamente a través de Cristo es que podemos ver a Dios. Pero todo ciego tiene el sentido de la audición desarrollado, más que otro sentido, y eso siempre que a una persona le falta un sentido, se le desarrolla uno más que el otro. Entonces, oyó la multitud, preguntó qué era aquello, tenía que ser por eso digo, tenían grandes multitudes, iban para esa Pascua, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno, versículo 37. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Este relato de que Jesús le da la vista al ciego tiene una connotación muy especial, porque el ciego, cuando le dijeron que era Jesús Nazareno, él utilizó un nombre que solamente el Mesías podía tener. Y iban multitudes con Jesús. De pronto los 12 sabían que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías. Pero las multitudes tenían a Jesús como un rabino, como un maestro. No lo veían de pronto con la preponderancia y con la importancia de lo que el Mesías representaba y representa para Israel y hoy para nosotros. Y este ciego, a pesar de que no vio a Jesús, llama a Jesús con ese título mesiánico de hijo de David. Este ciego, aunque no veía, en Lucas 1, cuando fue anunciado a María el nacimiento de Jesús, dice que de lo que le dijo el ángel, dice: y este será grande y le será entregado el trono de David, su padre, y reinará sobre Jacob, que es Israel, y su reino no tendrá fin. Ahí estaba hablando de lo que Jesús iba a hacer. Entonces, iba a tener el reino de David, su padre. Entonces, el ciego tuvo la revelación de que Jesús era el Mesías. Y dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Mesías, de acuerdo a las Escrituras, era la única persona que tenía la capacidad para darle vista a los ciegos, hablando física y hoy espiritualmente hablando. Ningún profeta
Ningún hombre de Dios en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, ni Juan el Bautista, a excepción de Jesús, hizo el milagro de darle vista a los ciegos. Y en Lucas 4, cuando Jesús iba a iniciar su ministerio, vayamos allá a Lucas 4. Cuando Jesús inicia su ministerio, cuando va a Nazaret, la tierra donde se crió, en Lucas 4, 16, miren lo que dice: vino a Nazaret donde se había criado. Ya están en Lucas 4. Lucas 4, 16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Cuando iban a la sinagoga, un día como hoy, de viernes para sábado, en el famoso sabbat de los judíos, los hombres por turnos tenían la oportunidad de leer la escritura. Entonces ese día le correspondió a Jesús. Se sentaba sentado en medio de la sinagoga, en la congregación, leía la escritura, y providencialmente, y se le dio el libro al profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Versículo 18 al final. Y poner libertad a los oprimidos. 19, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro se lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos los en la sinagoga estaban fijos en él. Porque después de leer, el que lo leía tenía que dar una interpretación de la lectura. Y miren lo que dijo Jesús. Versículo 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Miren qué cosa tan espectacular, que Isaías 61, que es la que habla de esta profecía mesiánica, es la que le corresponde a Jesús leer ese día en la sinagoga. Y lo único que dijo fue: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y a partir de ese momento hasta hoy, esa escritura tiene continuo cumplimiento en Jesús y en el ministerio de Jesús. De Jesús, como el Mesías, el hijo de David, vamos a Lucas 18, era el único que tenía la capacidad y el poder de darle vista a los ciegos. Y este ciego, físicamente hablando, tiene la revelación de que Jesús es el Mesías. Y clama por primera vez: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que la multitud lo reprende y le dicen que se calle. ¿Por qué? Porque de seguro los que iban con Jesús, que no sabían que él era el Mesías, ¿cómo va a ser este el Mesías? ¿Cómo? Este no puede ser el Mesías. Cállate, que este no es el Mesías. Está dándole un título a Jesús que realmente no tiene. De pronto y por eso decían que se callara. Pero dice que él gritó con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo. Y vemos que Jesús le hizo el milagro y el ciego recobró la vista. Pero el milagro, en el versículo 42, dice: recíbela, tu fe te ha salvado.
El milagro de ver, desde el contexto bíblico, de ver la verdad de la palabra de Dios y en ella ver a Dios, nos lleva a esa salvación que provee Dios. No es ver físicamente hablando, es mirar a esa salvación y a ese Salvador que está revelado aquí en las Escrituras. Y dice que seguía glorificando a Dios y que todo el pueblo alababa a Dios por ese acto de milagroso que hizo Jesús. Pero acuérdense, ¿a dónde iba Jesús? Jesús iba para Jerusalén. Y ya sabemos qué le pasó en Jerusalén. Y el mensaje de hoy tenía un punto que no lo pudimos ver en la pantalla, pero si quieren lo pueden anotar. Dice: asegúrate que tu visión sea la visión de Dios. Asegúrate que tu visión sea la visión de Dios. Porque Jesús, a pesar de que iba a Jerusalén a padecer lo que iba a padecer, y que nosotros sabemos que no quería padecer lo que iba a padecer, de acuerdo al relato del huerto de Getsemaní, cuando Jesús lloraba y sudaba sangre, sabiendo lo que le iba a venir en su pasión y su muerte, sobre todo en la parte espiritual, más que en la parte física y en la parte emocional, sobre todo en la parte espiritual, la separación de Dios. Jesús no perdió de vista lo que iba a hacer. Su visión y su misión la continuó cumpliendo, a pesar de que sabía lo que le venía. Y nosotros vamos camino a la Nueva Jerusalén. Nosotros no vamos camino a la Jerusalén terrenal. Nosotros vamos camino a la Nueva Jerusalén. Y en Apocalipsis 21 está descrita la Nueva Jerusalén. Y me sorprendió de que la Nueva Jerusalén es una ciudad que tiene 12,000 kilómetros de largo, 12,220 kilómetros de largo, 12,220 kilómetros de ancho y 12,220 kilómetros de alto. La Nueva Jerusalén es un cubo. Colombia, de la Guajira a Bogotá hay como 1,600 kilómetros. Entonces, para que ustedes tengan, si Andrés, porque de aquí a Bogotá hay 1,000 kilómetros en carro, no. Bueno, hay menos. Hay menos. Entonces miren ustedes la dimensión de la Nueva Jerusalén, lo grande que es esa ciudad. Y los invito a que anoten esa escritura en Apocalipsis 21 de la Nueva Jerusalén y cómo la describe el Espíritu Santo. Y dice que esa ciudad tiene unos muros de 66 metros de ancho y 180 metros de alto, y que los muros son de oro y de piedras preciosas. Ahí está descrita cuáles todas las piedras preciosas, en cómo está descrita el muro, el muro y la ciudad. Y dice que tiene 12 puertas, 3 a cada lado, y que las 12 puertas son los 12 hijos de Jacob, y que tiene 12 cimientos que son los 12 apóstoles, y tiene 12 ángeles en cada puerta, y que cada puerta es una perla preciosa. Pero lo impresionante de la Nueva Jerusalén, dice que la calle principal es de oro, y que en medio de la calle está el famoso, un río
que de lado y lado tiene el famoso árbol de la vida. Que ese árbol de la vida, que es el que describe en Génesis, dice que produce un fruto cada mes del año. Miren que si no es por el Espíritu Santo no podemos entender la magnificencia, y a pesar de lo que hoy podamos entender, no podemos dimensionar lo que es eso hasta que estemos allá. Pero lo más impresionante de la Nueva Jerusalén dice que no va a tener ni sol ni luna, porque el mismo Dios será quien la alumbre, y el Cordero también, refiriéndose a Jesús, también va a servir de luz en la ciudad, y que no va a haber noche en ese lugar. Si camino a la Nueva Jerusalén, es que la Nueva Jerusalén para nosotros no significa otra cosa más que estar en la absoluta plenitud de la presencia de Dios. Y ahorita estábamos orando más temprano con Andrés y con Patricia, y nos acordábamos de esa oración de Moisés, cuando el Señor lo comisiona nuevamente, y Moisés le decía: si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Moisés fue un hombre que experimentó el poder de Dios, pero Moisés estaba interesado en la presencia de Dios, y son dos cosas totalmente distintas. La presencia de Dios no es otra cosa que estar inmersos en Dios mismo. Y el poder de Dios es lo que se desata en la presencia de Dios. Desata de estar en la presencia de Dios. Pero mucha gente vive detrás del poder y se olvidan que lo más importante es la presencia. Y en esa Nueva Jerusalén dice que nosotros vamos a estar plenos en esa presencia de Dios, sirviéndole de día y de noche. Ahí está descrita, anoten la escritura, ya les digo de dónde a dónde, de Apocalipsis 21:9, Apocalipsis 22:5. Pero vamos a hacer una lectura aquí. En el 22:5, vamos a leer el 21, del 22:1 al 22:4. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero están en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Vamos a tener la oportunidad de ver a Dios. ¿Y sabes qué le dijo Dios a Moisés? Moisés le dijo: muéstrame tu rostro y me basta. ¿Y sabes qué le dijo Dios? Nadie puede ver mi rostro y seguir con vida. Bueno, nosotros en la Nueva Jerusalén vamos a tener la posibilidad de verle el rostro a Dios. Y si eso no te emociona a ti, no eres cristiano. No eres cristiano. Tienes la mirada en otra cosa distinta a Dios. Y cristiano, que se dice ese cristiano que no tenga su mente y su enfoque en Dios mismo, cuidado, no es cristiano. Entonces, la meta de nosotros es Dios mismo. No es lo que puedas conseguir a través de Dios, es el mismo Dios. Es donde debe estar nuestra mirada. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la palabra de Dios, que por el gozo puesto delante de él, no le importó
experimentar el desprecio y el oprobio de la cruz. Y Jesús iba para Jerusalén, pero él sabía lo que iba a experimentar en Jerusalén, pero él sabía lo que le venía después de Jerusalén. Nosotros terminamos un año pasado mañana. ¿Es pasado mañana? Sí, ¿verdad? Sí, pasado mañana terminamos un año. Para uno fue bueno, para otro fue regular, para otro fue malo. Eso dependió de la soberanía de Dios. Pero si la proyección de tu año está enfocado a lo que puedas lograr aquí en la tierra y no lo que puedas lograr para Dios y en Dios, no estamos viviendo realmente a la manera que Dios demanda que nosotros como cristianos debemos vivir, porque el fin nuestro es Dios. En Hebreos 11, 8 al 10 habla de Abraham. Vayamos a Hebreos 11. Del 8 al 10. Abraham tenía la suficiente riqueza y el suficiente poder para hacer una ciudad como la hizo Caín, como la hizo Nimrod y como la hizo cualquier personaje de la antigüedad. Lo tenía, porque además tenía a Dios con él. Pero miren el pensamiento de Abraham. Abraham 8, Hebreos 11, del 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Salió de Ur de los Caldeos, allá en la Mesopotamia, para ir a la tierra de Canaán. Entonces dice lo que dice el versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham ya estaba proyectándose a la nueva Jerusalén. Y prefirió en esta tierra, dice la palabra de Dios que Abraham era riquísimo y tenía siervos a su disposición. Prefirió en esta tierra vivir en tiendas, pudiendo hacer una ciudad. Si la hizo Caín y Nimrod, que no tenían a Dios, ¿cómo Abraham no la pudo haber hecho? Y Isaac y Jacob tampoco hicieron una ciudad, pudiéndola hacer, porque tenían la visión donde Dios quiere que nosotros la tengamos en Él mismo. Pues vamos a Lucas. Y miren que en el versículo 35 de Lucas 18 dice, acercándose a Jericó. En 19:1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó. Sí, el relato tiene unidad en lo que concierne a lo que estaba pasando con Jesús. Habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Los publicanos, ustedes saben quiénes eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano, cobrándole impuestos a los romanos y que se aprovechaban de esa posición para robarle a los judíos y eran odiados y despreciados por los judíos. Pero Zaqueo no era un publicano más, dice que era jefe de los publicanos. Sí, si los publicanos normalmente eran adinerados, Zaqueo era un hombre con más dinero aún. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol de sicomoro para verle, porque había de pasar por allí.
Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí surge una pregunta para nosotros. ¿Está Jesús en tu casa? ¿Está Jesús en tu casa? Zaqueo, o pon tu nombre, desciende, date prisa, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Este 2018 que terminó, no sé cómo fue tu relación con Dios, pero chévere que va a comenzar un nuevo año y podemos comenzarlo con Jesús posando en nuestra casa. Nuestra casa somos nosotros mismos y todo lo que gira en nuestro entorno donde vivamos. Porque si Jesús llega a alguien y entra en alguien, sucede lo que pasó con Zaqueo. Miren lo que pasa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a pasar en casa de un hombre pecador. Siempre la gente va a hablar. Siempre. Pero miren lo que pasó con Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ustedes saben a lo que se estaba comprometiendo Zaqueo ahí, y el riesgo que estaba corriendo Zaqueo. No sabemos cuánto dinero tenía, pero si iba a vender la mitad de sus bienes para dárselo a los pobres, y el otro 50% era para resarcir a alguien que de pronto la había robado, Zaqueo estaba corriendo el riesgo de quedar pobre. ¿Sí o no? Estaba corriendo ese riesgo. Pero miren, Jesús no le dijo a Zaqueo que hiciera eso. La transformación de Zaqueo se dio porque permitió que Jesús llegara a su casa. Cuando Jesús llega a tu vida, va a haber transformación conforme al plan y al propósito de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Pero miren lo que le dijo Jesús a Zaqueo, que tiene que ver con lo que leímos de la Nueva Jerusalén. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Abraham se conoce en la Biblia como el padre de la fe. ¿Qué es fe? Confianza. Confianza bíblicamente en Dios. Sí, Zaqueo estaba corriendo el riesgo de quedarse pobre, pero ya Zaqueo no iba a depender de las riquezas, sino que como era un hijo de Abraham, iba a depender de Dios. Su confianza ya no iba a estar en las riquezas, sino en Dios. Sí, Zaqueo quitó la mirada de las cosas terrenales y la puso en la Nueva Jerusalén. Iba a depender de Dios únicamente. La semana antes pasada leímos al joven rico: anda, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres, tendrás tesoro en los cielos y sígueme. Y vemos lo que pasó con él. Se entristeció
y no siguió a Jesús, a pesar de que había tenido la revelación de que Jesús era Dios. Porque dice que tenía muchos bienes, sí. Perdió la bendición principal por estar con las riquezas. En 1 Timoteo 6 dice, vamos a leerlo para terminar, porque tenemos Santa Cena. 1 Timoteo 6:17, miren lo que dice. 1 Timoteo 6:17, ya lo tenemos. Dice, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Eso fue lo que hizo Zaqueo. Aprender a confiar y a depender de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús a Zaqueo? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Borra perdido, o al lado de perdido, pon tu nombre. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a Alfonso. Gracias, porque hizo Dios eso conmigo. Ahí puedes poner tu nombre, que cabe perfecto. Camino a la Nueva Jerusalén. No importa lo que te suceda o te sucedió en este 2018, ni lo que te va a suceder en el 2019. No, eso no depende de lo que tú planees. Eso no depende de lo que tú pienses que vaya a hacer o no vaya a hacer. Eso depende de la soberanía de Dios. Eso depende de la bondad y de la benevolencia de Dios únicamente. Y si camino a la Nueva Jerusalén, vamos a sufrir, vamos a ser escarnecidos, vamos a padecer. De aquí a que lleguemos a la Nueva Jerusalén, concentrémonos en continuar con la visión de Dios, que Dios nos encomendó, de hacer discípulos a todas las naciones, de darle por medio y el poder del Espíritu Santo en nosotros vista a los ciegos, como Jesús hizo con el ciego, y de hablarle a las personas que es necesario de que Jesús pose en sus casas. Muchas veces cometemos el error de decirle a las personas que cambien. Tenemos que decirle, conoce a Jesús, porque el cambio depende de conocer a Jesús. Cuando le decimos a la persona que cambien su manera de ser y su manera de actuar, estamos hablando moralidad. Pero si le decimos a las personas, conoce a Jesús, pídele a Dios que Jesús se te revele en tu vida. Eso, una persona cuando está sola en su cuarto, si es la voluntad de Dios, si se lo decimos, lo va a hacer. Y la oración más espectacular para un no creyente es: Dios, si la Biblia es verdad y todo lo que dice Jesús acerca de Jesús es verdad, que se me revela mi vida tal cual como está ahí. Y va a suceder, si es la voluntad de Dios. El cambio no depende de que tú le digas, el cambio depende de que Jesús llegue a la vida de la persona. Jesús llega a la vida de la persona y la salva, evidentemente va a haber transformación y va a haber salvación. Si no, Jesús no ha llegado a la vida de la persona, pero eso no depende de ti. De ti depende orar por ella y hablarle de Jesús.
La revelación de Jesús hacia esa persona depende de la soberanía del mismo Dios. Por eso la oración es: Señor, así como me salvaste a mí, salva a Sutano, a Perenceno, a X, a Y, a Z. Así como tuviste misericordia conmigo, por favor ten misericordia con X, Y, Pedro, Juan, Alberto. Esa es la mejor oración que nosotros podamos hacer. Hoy tenemos Santa Cena. Vamos en un momento a entregarle los elementos de comunión. Y dice la palabra de Dios que terminada la última cena, y se lo reveló el Señor a Pablo en 1 Corintios 11, que después de la cena Jesús a sus discípulos, a los 12 que estaban con él, bueno, a los 11, porque ya Judas había ido, consagró y comisionó a la iglesia a que tengamos parte en este símbolo del cuerpo y la sangre de Jesús. Y ahora que tengamos todos los elementos de comunión, en 1 Corintios 11 dice que si alguno toma la cena del Señor indignamente, dice que será culpado de la muerte del Señor. ¿Qué es tomar la cena indignamente? Cuando la persona no es cristiana. Pero si tú eres cristiano, puedes participar abiertamente de la cena del Señor. Y este es un tiempo que Jesús dijo que cuando participamos del pan y del vino, anunciamos su muerte hasta su segunda venida. Sí, esto es un acto que tiene una trascendencia espiritual, más de lo que nosotros podamos entender. Porque cuando participamos de la Santa Cena, estamos anunciando la muerte, la resurrección y la segunda venida de Cristo. Y Jesús dijo que lo hagamos en memoria de Él. Entonces, ahora que tengamos los elementos de comunión, vamos a tomar un tiempito para ponernos a cuentas con el Señor. Y como leímos ahorita en Isaías 53, del 1 al 12, tengamos presente que todo eso que leímos ahí, sobre todo la parte del versículo 5, cuando dice que Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz, de hacer la paz para con Dios, para poder experimentar la paz de Dios, dice, fue sobre Él. Y por su llaga hemos sido curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros y dio su vida en expiación por nosotros, para que nosotros hoy tengamos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esa salvación tan grande que nos diste en Jesucristo, Señor. Gracias por la pasión y muerte de Jesús, Señor. Y aprovechamos, oh Padre Celestial, este tiempo, este instante, para ponernos a cuentas contigo, Señor. Para, como dice tu palabra, que si nuestros pecados fueran negros como el carmesí, sean emblanquecidos como la lana y como la nieve, Señor. Porque sabemos que te deleitas en tu misericordia, Dios.
Y que así como el padre de familia se compadece de los hijos, tú te compadeces de los que te temen, porque te acuerdas de nuestra condición, te acuerdas de que somos polvo, Señor. En esta hora, oh Padre, queremos pedirte perdón por todos y cada uno de nuestros pecados hasta ahora cometidos, Señor. Tú los conoces más que nadie, Señor. Tú nos has conocido, tú nos has escudriñado. Y dice tu palabra que si nos escudriñas, si nos conoces, sabemos que hemos andado en camino de perversidad, Señor. Pero Padre Celestial, no es para juzgarnos, no es para acusarnos, Señor, sino para llevarnos al arrepentimiento, Señor, y para perdonarnos, Dios. Porque dice tu palabra que el que encubre su pecado no prosperará, pero que el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, Dios. Por eso, Padre amado, en esta hora te pedimos perdón, Señor, por todos y cada uno de nuestros pecados, Señor. Señor, gracias, porque por medio de la sangre de Jesús obtenemos el perdón y redención de nuestros pecados, Señor. Con esa preciosa sangre que habla mucho mejor delante de ti que la sangre de Abel, nuestros pecados son perdonados, borrados y olvidados, Señor. Por eso te bendecimos, Padre, te amamos y te damos gloria a Dios. Y dice tu palabra, Señor, que Jesús, cuando terminó la cena, tomó el pan y lo levantó y lo bendijo, y dijo de que ese pan representaba su cuerpo, Señor, que iba a ser partido, que iba a ser dado, Señor, en rescate de muchos, Señor. Gracias, Señor, por el cuerpo de Cristo representado en este pan, Señor, como símbolo, Señor, que nos lleva, Señor, a esa pasión y muerte de Jesús en la cruz, Señor. Vamos a comer del pan. Y gracias, Padre, porque dice tu palabra que Jesús también tomó la copa, Señor, y la bendijo, Señor, y dijo que ese vino, Señor, representaba su sangre, Señor, que hoy simboliza su sangre, Señor, y que dice que es la sangre del nuevo pacto tuyo a favor de la humanidad, Señor, en beneficio de muchos, Señor. Y hoy, Padre Santo, nosotros en Cristo somos beneficiados de ese nuevo pacto, de ese mejor pacto, sobre mejores promesas en la sangre de Jesús, Señor, con la cual, dice tu palabra, nos rociaste para salvación, Dios. Y hoy, Padre, en acción de gracias, participamos del vino, Señor, en símbolo, Padre Santo, de la sangre derramada por Jesús, Señor, y en conmemoración de Él, Señor. Vamos a tomar el vino. Gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos por esta noche. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que así como nos has traído en bendición a este lugar, llévanos en bendición al lugar de nuestro destino, Señor. Que sea tú yendo delante de nosotros como un poderoso gigante, Señor, y que tu gloria sea nuestra retaguardia, Señor. Que en paz nos podamos acostar, que en paz nos podamos dormir, Señor. Que podamos terminar este año en tu bendición, Señor. Y que el nuevo año, Padre Santo, que comienza en 2 o 3 días, Padre amado, podamos estar en la plenitud de tu presencia, Señor. Podamos estar en el epicentro de tu voluntad directiva, perfecta y soberana, Dios. Y que tú nos hagas a nosotros, oh Padre amado, esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que tú buscas que te adoren, Señor, en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación, en todo lugar, Dios. Te amamos, Padre, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Señor y Salvador personal. Amén.